nacional y ahora para hablar... Ahora internacional, para hablar de un tema bastante interesante. Nosotros insistimos siempre en nuestras campañas de prevención de todo tipo. Salud, conocimientos también, incluso porque hay que estar prevenidos para los desastres naturales, por ejemplo, ¿no es cierto? Para estas eventualidades que uno no espera, pero hay que saber cómo reaccionar, hay que saber cómo estar preparados para todas las situaciones. Y nuestra salud y nuestra alimentación a veces es un recurso inmediato, que como lo que me provoca en este instante, no programamos nuestro nivel de nutrición o el nivel de nutrición que deben tener nuestros niños, nuestros hijos, que son los que más nos preocupan y los que no deciden, nosotros decidimos, y nuestra responsabilidad es prepararnos y aprender qué es lo que debemos darle a nuestros chicos en sus diferentes etapas. Vamos entonces ahora a presentar a nuestros invitados, que son los que nos van a ayudar a aclarar y entender mucho mejor este panorama. Hablaremos sobre desnutrición y anemia con el doctor Mario Tavera. Él es pediatra, asesor del viceministro de Salud Pública del MINSA. ¿Cómo está, Mario? ¿Qué tal? Buenos días. Y con Rosa Elena Cruz, también nutricionista. ¿Cómo estás, Rosa Elena? Buenos días. Buenos días. Están ustedes, a propósito también de esta campaña que empieza este 24 de octubre, ¿no? Así es. Estamos justamente en esta lucha continuada. Les agradecemos por la invitación de tratar de reducir los altos niveles de anemia que todavía afectan especialmente a nuestros niños más pequeños. Y como parte de eso, efectivamente, estamos generando la posibilidad de que haya un compromiso de parte de los padres y madres de familia a través de las organizaciones sociales. En este caso, una primera campaña que estamos haciendo en Lima. Lima tiene la tercera parte de los niños en el Perú menores de 3 años que son objeto de este programa, para que los comedores populares y posteriormente los vasos de leches conozcan la problemática de la anemia, conozcan la importancia de cómo prevenirla y en particular el uso del micronutriente. Esos sobrecitos de micronutrientes me parecen una maravilla, me parece, mágicos. sí, mágico, los polvitos mágicos decimos En acá. realidad es un polvito que contiene 5 micronutrientes que normalmente no están presentes en la dieta, en la alimentación del niño pequeño. Como ustedes saben, el niño a partir del 6º mes tiene que empezar a comer, porque la leche materna ya es insuficiente, no es que sea mala, sino insuficiente. Y esto tiene 5 micronutrientes, especialmente el hierro. La mayoría de las anemias son producidas por déficit en el consumo de hierro. Ahora, ¿pero qué es lo que sucede? Digamos, evidentemente el déficit de hierro, pero hay una mala organización a la hora de plantear el menú de los niños. ¿Por qué todavía tenemos estos altos índices de desnutrición infantil? Hay diversos factores. El tema empieza con el embarazo. Todavía en el mundo y en el Perú, más o menos un 20% de las gestantes tienen anemia. Cuando las gestantes tienen anemia en el último trimestre, no le pasan el hierro necesario para establecer reservas de hierro. El hierro está en muy pequeñas cantidades en el niño, 2 gramos en todo su cuerpo. Entonces ya empieza a haber déficit ahí. Y esto es por un embarazo, digamos, no planificado, un embarazo que probablemente tomó por sorpresa. Así es, o el no consumo de los suplementos de hierro que se dan. El Ministerio de Salud tiene un programa gratuito. El segundo tema es que... Para la mamá gestante. Para la mamá gestante. Ya. En realidad debería consumirse y a veces no se termina consumiendo y con eso se abate la mayoría de las casos de anemia. Pero el otro tema es cuando empieza la alimentación del niño a partir del 6º mes, que los estudios que han hecho en el país dicen de que solo la alimentación del niño, el plato del niño tiene la tercera parte de los requerimientos de hierro. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Que esto fortifique el alimento casero. Pero para eso es muy importante que la mamá vaya al establecimiento de salud, recoja una cajita que contiene 30 de estos micronutrientes, que se le entrega de manera gratuita, un producto de altísima calidad, y todos los días en un alimento de su niño, en la papilla, en la mazamorrita, niños entre 6 meses y 36 meses, lo mezcle y eso va a fortificar con estos 5 micronutrientes. Y son una sola dosis por día. Diaria, una diaria en una comida de los alimentos del niño y esperamos hacerlo, miren, durante un año. ¿Qué sabor tiene? Justamente no tiene sabor, porque ha sido claro. cubierto de un lípido de soya. Es una técnica que se usa en muchos países del mundo, y hay 20 países del mundo que están aplicando este programa, porque siempre ha habido problemas con el sabor del hierro. Claro, o sea, puede mezclarse entonces, por ejemplo, con el juguito de la mañana. Con el jugo no necesariamente, porque si no flota.
Entonces la idea es mezclarlo en un alimento tipo papilla, como los que tenemos aquí en la mesa. Entonces sí o sí, digamos, con el almuerzo o en este caso en cualquiera de las comidas. Como sabemos, el niño no tiene un desayuno, almuerzo y comida, sino tiene más o menos 4 o 5 comiditas al día. En cualquiera de ellas, cuando la mamá tenga la disponibilidad, el tiempo necesario para darlo, para mezclarlo, es muy sencillo. Ahora vamos a ver la preparación y eso como que le da fortaleza al alimento y por eso es tan importante el compromiso de los padres y las madres de familia. Claro, Rosalena, hay un tema que yo estaba planteando al principio, ¿no? Que es el de prepararse para cualquier tipo de situación. Uno normalmente hace simulacros hasta de sismos, me parece muy bien, pero uno no prepara ni previene el tipo de alimentación que debe tener, o la costumbre a la que deberíamos acercarnos, porque asumo que los vegetarianos pues tienen ciertas complicaciones también con el hierro, sobre todo, ¿no? Sí, y las gestantes sufren ese problema también. Claro, o sea, precisamente si hablamos de la alimentación vegetariana, ellos deberían recibir una serie de suplementos porque una combinación de solo alimentos vegetales no tiene la cantidad de nutrientes, por más aparentemente de calidad que sea, nunca llega a cubrir un alto requerimiento que tiene un niño y una gestante. Si estamos hablando de adulto mayor posiblemente, pero cuando estamos hablando de altos requerimientos no se cubren. No hay ninguna combinación posible, incluida menestras, que tenga la cantidad de hierro que el niño y la gestante necesita. Claro. O sea, como la que estamos viendo acá, ¿no? En la preparación de un niño siempre debe haber un alimento de origen animal. En este caso tenemos carne, hemos mostrado el hígado, tenemos el vaso, el bofe, que son alimentos que antes usaban y ahora ya no se usan. Tenemos el pescado, ¿no? Y en una papilla incluso, hasta la papilla tiene que tener hígado. Entonces, nosotros tenemos un mal hábito dentro de Perú, o sea, decimos, a los 6 meses el niño va a consumir, dale sopitas, dale calditos, o dale papita con leche porque recién está empezando a comer, y es un serio problema porque a los 6 meses no solamente necesita papita con leche, sino necesita un alimento rico en hierro. Y la necesidad del niño es tan alta, ¿no?, que necesita un alimento de origen animal rico en hierro como las vísceras y las carnes. No menestras, o sea, se le puede dar menestras, pero no, con eso no estamos supliendo la cantidad de hierro tan alta del niño. En un adulto sí, pero el niño no. ¿Cada cuánto tiempo se le tiene que dar en este caso esta proteína animal? Lo necesitan diario. A diario. Pero digamos, hablando de estos alimentos ricos en hierro, vale decir el bofe, el hígado. ¿Sí? Bofe, vaso, hígado, sangrecita, pescado, diario. O que tenga acceso de repente alpaca, de repente cuy, de repente carnero, o sea, el alimento que tengan a la mano, ¿no? Por ejemplo, si van al mercado y compran pollo, el pollo para el adulto, el higadito que viene del pollo para el niño. Esa es la diferencia que tienen que hacer, porque el pollo tiene apenas 1.5 en 100 gramos y el niño necesita 11, o sea, es muy alta la cantidad de requerimiento del niño y no se puede cubrir con menestras ni con pollo, por ejemplo. Sí, a mí me preocupa a veces estas costumbres o dietas radicales de algunas familias, ¿no? Y entiendo la preocupación y la protección y entiendo también esta onda de ser vegetarianos, pero hay algo que es más importante, que es la nutrición. Ahora, ¿cómo podemos nosotros como familia buscar las combinaciones? Porque no todo el mundo las conoce. ¿Hay algún recetario, alguna página web, hay algún sitio donde la gente pueda acceder para tener esta información? Precisamente en la página web del Instituto Nacional de Salud, ¿no?, se han creado preparaciones, recetarios de diferentes regiones de todo el Perú, chévere. Sí, porque Arequipa, o sea, Puno, ¿no? O sea, tienen... Claro, en la selva también hay distintas... ¿no? Entonces se han creado 8 recetarios, que se llama Recetario Regional del Niño, ¿no?, para enseñarle a la mamá cómo debe comer el niño, precisamente para cubrir este alto problema. O sea, de 10 niños, 6 niños son anémicos a los 6 meses. Eso no va a poder... mejorar nuestra capacidad intelectual. Los niños cuando vayan al colegio no van a entender. No, recordemos que estamos en los últimos puestos en razonamiento matemático y todo está enlazado a lo que es la alimentación de la gestante y la alimentación del niño. Y precisamente por lo que no se está cubriendo esa necesidad, hemos optado como Ministerio de Salud en incorporar a la alimentación del niño el micronutriente. Es un excelente producto, ¿no? Lo que pasa es que está siendo mal preparado. Probablemente, claro. Si es que se añade a una preparación caliente, el sabor
cambia y se vuelve horrible. Se disuelve el lípido. Es que se disuelve la protección. Tiene que ser entonces disuelto en alimento temperatura tibio. ambiente. Así es, en una temperatura soportable por el niño en términos de la alimentación. Y se hace, según nos habían explicado alguna vez, en 1 o 2 bocados apenas, ¿no? En una mínima porción para que sea... Se separa una parte. Normalmente el niño a los 7, 8 meses está consumiendo 5 cucharadas en un alimento. Y la idea es ponerle las 2 primeras cucharadas, separar 2 cucharadas y dárselo ahí para asegurar que se va a consumir las 2 primeras, probablemente no las 5. Entonces, claro. Eso aseguramos que el conjunto de los 5 micronutrientes, particularmente el hierro, le llegan. Hay toda una estrategia para el consumo. Si bien es cierto, no hay que esperar a que se presente la anemia, pero en caso que digamos, los papás, las mamás que nos están viendo en este momento, ¿cómo descubren o qué ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué cosa puede darle a notar que de repente su niño, ver, o él, o ella, tienen anemia? Estamos en esta campaña porque en el Perú, de cada 10 niños menores de 3 años, 4 tienen anemia. 4. Pero cuando hay esa proporción de anémicos, quiere decir que el 100% tiene déficit de hierro en su cuerpo. O sea, ya la anemia es la expresión final del déficit del consumo de hierro. O sea, todos los niños menores de 3 años deberían consumir alimentos ricos en hierro y micronutrientes. Para decirles nada más que en el sector de mayores ingresos en el Perú, para el año 2015, el 20% de los niños de la población más rica en el Perú tiene anemia. O sea, esto no es solamente un tema de pobres, de gente, sino es un tema que tiene que ver, como dijo Roselena, con costumbres. Costumbres, claro. estilos, hábitos. Entonces, por supuesto que hay síntomas de anemia, pero cuando la anemia ya está avanzada. Claro. Nosotros, de cada 3 casos de anemia, 2 son leves. Pero el hecho de que sean leves ya significa déficit de hierro. Y el hierro es muy importante para 2 funciones, para todo lo que es desarrollo del sistema nervioso central y capacidad inmunitaria. Y recuerden ustedes que las mayores capacidades del sistema nervioso central se desarrollan los primeros 3 años de vida, justamente cuando están las mayores prevalencias de anemia. Por eso nuestra preocupación de que el tema de abatir la anemia no es solamente abatir una enfermedad o un problema nutricional, sino es preservar el potencial de desarrollo y capacidades de nuestros niños que después se van a expresar en logros de aprendizaje, en capacidades productivas. Es decir, es un tema que está más allá de la salud, es un tema que tiene que hacer con el desarrollo humano y en particular con las perspectivas de desarrollo del país. Claro. Tenemos una consulta. Pili nos pregunta, ¿los niños que nacen prematuros son más propensos a sufrir de anemia? Por supuesto. Por eso es tan importante el tema del embarazo. Los niños que nacen con un peso inferior a 2,5 kilos o menos de 37 semanas de embarazo tienen más riesgo de sufrir anemia. ¿Por qué? Porque en la última parte del embarazo es que se produce la mayor transferencia de hierro de la madre al bebé. Entonces no van a tener el tiempo para recibir ese hierro. Por eso es que todo niño prematuro con un peso inferior a 2,5 kilos debe empezar a suplementarse no a los 6 meses, como ocurre con el micronutriente, sino después del mes de nacido, con gotas de hierro. Y también el Ministerio de Salud ha puesto hierros en gotas para que el primer mes, porque ellos ya traen un déficit, arrastran un déficit. Es parte del programa de lucha contra anemia, es justamente para los prematuros y niños con bajo peso, a partir del mes que empiezan a recibir su suplemento en forma de gotas. No lo hacen todavía de esta manera porque todavía no comen, ¿no es cierto? Claro, y ya cuando van avanzando de pronto en la edad, con los meses, y ¿hay algún tipo físico particular para esta enfermedad? O sea, porque hay niños de pronto que son gorditos, y dicen, uy, se ve rico, gordito, está fuerte, pero no necesariamente es sano. En los casos de anemia moderada y grave, la moderada es, digamos, después de la leve, la de mayor proporción, el niño tiene decaimiento, empieza a cambiar el color de su piel y a hacerse pálida, empieza a tener fatigas, apatía, falta de apetito. Pero eso ocurre cuando los casos ya son moderados. La idea es prevenirlo y nosotros estamos apostando a la prevención con la fortificación. Entonces, todo niño en realidad menor de 3 años, independientemente de cómo lo vea la mamá, necesita entrar a esta fortificación con alimentos ricos. Tenemos más preguntas del público. Sandra nos escribe, dice, mi hija tiene 5 años, a veces le sangra la nariz. ¿Esto puede llevarla a la anemia? ¿Cuánto de hemoglobina debe tener a su edad? 5 añitos. Efectivamente, una causa de anemia son las pérdidas, ¿no es cierto? Ocurre también en las mujeres que tienen, por ejemplo, reglas muy profusas.
pero también niños que tienen sangrado, e incluso niños que tienen multiparasitosis, digamos, siendo la mayor causa el déficit en el consumo de hierro. Sí, si es que el sangrado es continuo, se presenta con frecuencia y con cierto volumen, en realidad no debería tener un niño de esa edad menos de 11 gramos de hemoglobina. Entonces necesita, por favor, el consejo es vaya a su establecimiento de salud, que le hagan, primero que le solucionen el problema de la pérdida. Eso se llama epístasis y tiene que ir al otorrino. Normalmente se hace una cauterización y el problema se soluciona. O sea, la idea es prevenir el problema tratando el tema de la causa de la hemorragia, que sucede muy frecuentemente en los niños. ¿No? En los niños. Por una fragilidad. Creo. Así es. Tiene que ver con el crecimiento de los niños y cierta fragilidad en sus mucosas. Hacerle un análisis de hemoglobina, que se hace como parte del aseguramiento en salud en los establecimientos, y si el niño tiene anemia a esa edad, debería recibir un tratamiento con... Que esté con sus niveles normales de hemoglobina, igual, o sea, digamos, ya lo exime y dice, y el papá o mamá puede decir, ya, mi hijo está perfecto, está bien de hemoglobina, o igual hay que estar siempre como que buscando y anticipándose en la lucha contra la anemia. Lo que pasa es que acá tenemos dos problemas. Primero, que la anemia leve, de grado leve, es decir, la anemia que le falta hemoglobina, un poquito de hemoglobina, podría traducirse así, ¿no? Los niños están corriendo, están rosados, están creciendo, no de la manera que se quiere, pero están creciendo, están jugando, no se evidencia. O sea, la madre no lo percibe como enfermedad porque no aparenta estar enfermo, ¿sí? Entonces, esa es una anemia que solamente se ve con el dosaje de hemoglobina. Y a veces la madre no quiere hacer el dosaje de hemoglobina en el brazo de la vena porque no, mucho miedo, es un pequeñito, ¿no? Entonces, nosotros ya hemos cambiado la estrategia y nos estamos haciendo en el dedito, ¿sí? Que es un 90 y tanto % de seguridad, pero sí nos acerca bastante al valor, muchísimo al valor, ¿no? Y entonces no percibe la mamá como una enfermedad porque el niño no tiene fiebre, no tiene síntomas. Por lo tanto, ahora, lo importante aquí es que vayan a hacerse el dosaje de hemoglobina sin necesidad de que tenga síntomas, porque la mayoría de niños no tiene síntomas. Claro. Entonces, todos los niños, sin excepción, tienen que recibir alimentos de origen animal y el micronutriente, que bien preparado no va a tener ningún sabor. Si el niño lo siente, simplemente está mal preparado, porque este micronutriente ha sido diseñado con una capita de grasa que es asemejante a la comida para que se mezcle y no se sienta. Sí, pues. Entonces es además yo lo he probado. Sencillo. Yo doy fe de eso. Katia dice, la quinoa evita la anemia, ¿cómo se la puedo dar a mi hijo de 3 años? En realidad, como les decía, los alimentos de origen vegetal no son ricos en hierro. Si bien hay un montón de alimentos de origen vegetal, como la quinoa, que tienen hierro, el porcentaje de absorción es 5%, o sea, es muy poquito, el 95% del hierro de los alimentos de origen vegetal se pierde. En los alimentos de origen animal, por eso difundimos mucho esto, el porcentaje de absorción es casi la mitad, es 40-50%. Entonces, tú llegas más rápido con estos alimentos de origen animal a la alta necesidad del niño y de la gestante. Claro. En el caso del pescado, ¿también tiene hierro? ¿Cualquier tipo de pescado o algunos en particular? O sea, los pescados todos tienen hierro, la diferencia está en los ácidos grasos. Por eso es que dicen pescados oscuros, ahí están los ácidos grasos, hay un poquitito más de hierro, pero es muy leve, pero tienen más ácidos grasos que también son importantes para la inteligencia del niño. Mira, si nuestras gestantes consumieran 3 veces por semana pescado, nuestros niños serían inteligentes. Saldríamos del nivel donde estamos, ¿no? de últimos en razonamiento matemático, mejoraría nuestra capacidad. Y nuestros niños, si no hay alergia alimentaria en familia, deben empezar a comer pescado. Es un excelente alimento, no solo porque tiene hierro y se absorbe el 50%, 40%, sino que tiene ácidos grasos. Teniendo un mar maravilloso donde hay tantas posibilidades, ¿no? Y es mucho más barato, hay mucha accesibilidad. Qué loco que tengamos esa escasez para poder elegir. ¿Es verdad que la parte marroncita del pescado es aquella que contiene más hierro? Sí, un poquito más de hierro y más ácidos grasos. Las zonas oscuras, ¿no? Del pescadito. Sí. Pero si no es muy agradable, entonces consuma el otro pescado. O sea, no es porque no me gusta el pescado negro, no voy a consumir pescado. Consuma cualquier pescado que está accesible a ustedes. Perfecto. Okay. Bueno, muy bien, muchísimas gracias por visitarnos el día de hoy y sobre todo informarnos de toda esta
esta riqueza en nuestros alimentos y también esta riqueza en estos micronutrientes que siempre digo que son lo máximo para nuestros niños. Y bueno, pues no hay motivo ahora de que sigan habiendo niños con anemia, ¿no? Sabiendo todo lo que sabemos. Además esta lucha, Antes, es de todos, ¿no? Yo los escuchaba hablar y decía, ¿cómo habré pasado mi niñez, no? De repente por ahora eso... entiendo todo. Ahora entiendo por qué me botaban del colegio. Muy bien. Ahora entiendo por qué me botaban de los colegios, pero bueno, acá estamos. ¿Por qué no? Ahora entiendo por qué no crecí. Te quedaste chica pierna. Agradecerles y decirles que este sábado en realidad estamos haciendo una actividad en Comas, con los comedores populares, con los alcaldes, tratando de relevar el tema de la importancia de la participación social y de la responsabilidad de los padres y las madres de familia en acudir al establecimiento de salud, recibir su cajita con 30 de estos sobrecitos y todos los días, por las razones que hemos dicho, ponerlo en la comidita del niño. Eso será una contribución enorme de los padres y las madres de la familia, no solamente a la salud y a la nutrición de sus niños, sino al futuro del Perú. Bueno, si ya tenemos esta facilidad, no hay que dejarla pasar, hay que aprovecharla más bien. Y me imagino que una vez recibido el paquetito, guardarlo en las mejores condiciones, ¿no? Sí. Lejos del agua, que se pueda mojar o que le caiga el sol, qué sé yo, ¿no? Hay que tratarlo con mucho cuidado porque es alimento riquísimo para nuestros niños. Gracias nuevamente. Gracias. Nos vamos al corte y de regreso tenemos Aceptando Nuestro Cuerpo.